El presidente Joe Biden firmó la ley bipartidista aprobada por el Congreso que aumenta el control a la venta de armas de fuego. El mandatario señaló que la normativa, que incluye más fondos para salud mental y para reforzar la seguridad en las escuelas, podría salvar muchas vidas. Miles de estadounidenses han marchado en varias ciudades del país a favor y en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal el aborto a nivel federal. La Casa Blanca aseguró que el presidente Biden trabaja en soluciones alternas tras el fallo. Rusia se hizo con el control total de la ciudad ucraniana de Severodonetsk, así lo informaron las autoridades locales tras semanas de resistencia y luego de que ayer el gobierno de Lugansk le pidiera a los soldados que resistían en la planta de Azov que abandonaran sus posiciones. Se trata de una conquista clave para Rusia en el Donbass. Tenemos reporte. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden firmó la histórica ley bipartidista aprobada por el Congreso que restringe el acceso a las armas de fuego en el país. Se trata de la primera legislación en casi 30 años aprobada sobre la materia y llegó tras cumplirse un mes del tiroteo en la primaria de Uvalde, donde murieron 19 niños y 2 maestras. La normativa estipula una revisión de antecedentes cuando los compradores sean menores de 21 años y mayores de 18 y exige un examen exhaustivo de los registros juveniles, incluidos los de salud mental. Asimismo, extiende a todo el país las llamadas leyes de alerta de peligro. Previamente conversamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, quien nos habló sobre lo que esto significa para el país y qué otros aspectos cambian. Es una narrativa bastante importante, sobre todo precisamente después de estos tiroteos, y es importante también porque es una de las pocas que se aprueba de forma bipartidista, es decir, los republicanos y los demócratas se pusieron de acuerdo. Uno de los aspectos relevantes de esta ley es el punto en el que se prohíbe a los abusadores domésticos que fueron enjuiciados adquirir un arma. Antes, esta ley solo aplicaba para las personas que estaban casadas y que estaban enjuiciadas de violaciones en sus hogares, de abuso doméstico, pero ahora pues esta ley se va a expandir y va a aplicar también para las parejas sentimentales que han sido acusadas o están siendo investigadas de abuso doméstico para que no puedan adquirir un arma. Sin embargo, pues los demócratas dicen que todavía hay vacíos en esta ley porque no es retroactiva y pues no aplica para las personas que cometieron una violación doméstica simple en estándares estadounidenses, y esto los demócratas pues lo ven igualmente con preocupación. Y miles de estadounidenses han salido a las calles del país para protestar tras la anulación del fallo que protegía el aborto a nivel federal. Las autoridades de la ciudad y del estado de Nueva York de inmediato resaltaron que la interrupción voluntaria del embarazo seguirá siendo un derecho. Desde allí, Mamen Sala, corresponsal de France 24, pudo participar de la manifestación de hoy. Sí, aquí en Nueva York ya han comenzado las protestas a favor y en contra del aborto, como podéis ver, y es que estamos viendo las dos posiciones, un claro ejemplo de esa brecha profunda social que divide a esta población, a pesar de que el 67% de los estadounidenses está en contra de la decisión del Tribunal Supremo. También hay mucha gente que está a favor de esa decisión. Estamos en un estado demócrata. Nueva York es uno de los 16 estados de este país que permitirá, que se prepara para recibir una avalancha de mujeres que viven en los estados republicanos y que buscarán estados como estos para poder interrumpir su embarazo. Para que se hagan una idea, en este país hay 36 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en estados republicanos y que no van a poder tener acceso al aborto. Ahora, otra cuestión que preocupa y mucho, uno de los jueces conservadores del Tribunal Supremo, precisamente uno de los jueces elegidos por el presidente Donald Trump, ha sugerido que se revisen también las leyes, las sentencias que permiten el uso de anticonceptivos y el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que preocupa mucho a la población y que llega justo un día antes de que mañana mismo comiencen las celebraciones en gran parte del mundo por el orgullo.
Académicos y activistas han alertado de los efectos que puede tener la derogación sobre las mujeres y personas gestantes afroestadounidenses. Condiciones socioeconómicas como la pobreza y la imposibilidad de acceder a servicios de salud que ya ponían a esta población en una posición más vulnerable podrían ampliarse con su anulación. El informe es de Manuela Cano. Un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, que toca especialmente a las mujeres afroamericanas. Las alertas se prenden sobre los efectos que tendrá la derogación de Roe versus Wade, que acabó con el derecho al aborto en Estados Unidos sobre las poblaciones más vulnerables. Este momento es devastador porque lo que significa es que en un lugar donde se tiene la tasa más alta de mortalidad materna en el país, básicamente se está condenando a las mujeres negras a la muerte porque ya estamos muriendo en el parto. Las cifras delatan las complicaciones que podrían derivarse de la anulación del fallo para las mujeres afroamericanas. Antes de la decisión del máximo tribunal este viernes, las mujeres afroamericanas tenían cerca de 3 veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas al embarazo. Y las mujeres en comunidades mayormente afroamericanas tenían 63% más de probabilidades que las mujeres blancas de experimentar complicaciones de salud durante el embarazo y el parto. Además, muchos de los estados en los que ya se decidió anular el derecho al aborto, la mayoría de las personas que buscaban estos procedimientos eran afroamericanas. Por ejemplo, en Mississippi representaban el 74%. Las desigualdades socioeconómicas también dejan a las mujeres afroamericanas en una posición más vulnerable. 1 de cada 5 mujeres negras vive en la pobreza, una cifra que contrasta con las de las mujeres blancas. 1 de cada 10 vive en dicha condición. Esto no les permitiría, por ejemplo, viajar a otros estados para realizarse un procedimiento de aborto. Hay un movimiento para mantener pobres a las personas pobres. Entonces esta decisión realmente resta y condena a una gran brecha. La anulación del histórico fallo podría aumentar las desigualdades. Un estudio de la Universidad de Duke del año pasado mostraba que la prohibición total del aborto podría aumentar las muertes maternas afroamericanas en un 33%. Vamos ahora hasta Ucrania porque en la jornada 122 de guerra las tropas rusas se hicieron con el control total de la estratégica ciudad de Severodonetsk, al tiempo que aumentan los ataques contra la vecina Lysychansk. Ambas urbes serán los últimos puntos fuertes de la resistencia ucraniana en la región de Lugansk. Leticia Álvarez, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Rusia está avanzando en el este de Ucrania, en el Donbass. Las tropas rusas han entrado ya en la ciudad de Lysychansk y ahora mismo allí las batallas están siendo calle a calle y cuerpo a cuerpo, según su propio gobernador regional. Lysychansk es el último bastión del ejército ucraniano en la región de Lugansk, después de que Severodonetsk haya sido tomada por las tropas rusas y después de esa retirada del ejército ucraniano tras 4 meses de duros enfrentamientos. Si finalmente las tropas rusas toman Lysychansk, Vladimir Putin estaría más cerca de lograr ese objetivo que se había marcado para esta segunda etapa de la invasión rusa en Ucrania, que es controlar todo el Donbass. La guerra continúa también en Donetsk y se teme que el siguiente objetivo sea la ciudad de Slaviansk en Donetsk. Hay en estos momentos mucha población que está siendo evacuada de todas esas zonas y viajan hasta Dnipro, pero también hasta Kharkiv, donde nos encontramos. Aquí la guerra se ha intensificado también. El número de ataques con misiles de medio y largo alcance y también con artillería ha aumentado en los últimos días, y aunque las fuentes oficiales nos dicen que no hay peligro de que las tropas rusas intenten avanzar y volver a ocupar territorios de esta región, cuando viajamos a esos pueblos las autoridades locales verdaderamente tienen miedo de que eso pueda ocurrir porque los ataques han empeorado y han aumentado mucho en las últimas horas. En este contexto, el gobierno ruso informó que suministrará a Belarus misiles tácticos Iskander-M, como los que ha empleado en medio de la invasión a Ucrania. El anuncio fue hecho en medio de la reunión que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvieron en San Petersburgo. Dichos proyectiles, montados en rampas autopropulsadas, tienen un alcance de hasta 500 kilómetros. Asimismo, el jefe del Kremlin ofreció modernizar los aviones de asalto rusos con los que cuentan las tropas de Belarus.
En otras noticias, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó en Teherán que las conversaciones para salvar el pacto nuclear de 2015 se reanudarán en los próximos días tras meses de parálisis. Borrell se reunió hoy sábado con el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, para abordar las negociaciones que intentan salvar el acuerdo. La Unión Europea coordina las conversaciones en Viena de forma indirecta con los países firmantes del acuerdo que limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Para analizar esta información, conectamos con Alejandro Corbacho, él es experto en temas militares y nucleares. Bienvenido a France 24. Borrell habla de reactivación de las conversaciones en los próximos días, pero ya Irán dijo que todo depende del levantamiento de sanciones. Entonces, ¿qué se puede esperar de Estados Unidos? Bueno, el problema que tenemos acá es que los socios europeos de este acuerdo, que son el Reino Unido y Alemania y toda la Unión Europea, digamos, están mostrando que están a favor de iniciar de mejorar o llegar a un acuerdo. El acuerdo básicamente, el punto importante o interesante es las sanciones sobre las compras o exportaciones de petróleo de Irán. La semana pasada el canciller de Rusia visitó a Irán y dijo que, porque Rusia también es parte de este acuerdo, que está a favor de mejorar este acuerdo, pero que los Estados Unidos es quien se opone. Ahora, Estados Unidos, los motivos por los cuales se opone es que Irán tiene comportamientos ha mostrado comportamientos poco transparentes y por supuesto que uno de los elementos por los cuales es sancionado es que apoya a grupos terroristas o acciones de desestabilizadoras en el resto del mundo. Entonces, ese hecho hace que, bueno, hay que ver lo que va a hacer Estados Unidos, ¿no? Ahí también, acá se ve un complejo entramado en el cual, bueno, la Unión Europea o los países de la Unión Europea, si quieren este tratado, tienen que convencer a los Estados Unidos, ¿no? Claro, y bueno, del lado de Irán, es decir, no solo ha enriquecido uranio superando el nivel permitido, sino que también ha traspasado el límite de uranio enriquecido y de hecho ha puesto también en funcionamiento centrífugas que esto lo prohibía el acuerdo. ¿Realmente el gobierno de Ibrahim Raisi está dispuesto a frenar esta práctica? Bueno, el problema es que este acuerdo, o sea, Irán abandonó también cumplir o intentar cumplir este acuerdo a partir de los ataques que se produjeron, que se produjo el año pasado, en enero del 2020 en Bagdad, donde se asesinó a un alto líder militar iraní, digamos, al cual Estados Unidos lo señalaba como actor que organizaba estas tareas de desestabilización internacional, sobre todo en contra de los Estados Unidos y Occidente en general. Entonces en ese sentido, Irán abandonó esto y bueno, y siguió con su camino normal de no tratar de frenar su producción. De hecho, ahora veremos si verdaderamente la Agencia Atómica Internacional, que se encarga de verificar esto, había visto hasta que Estados Unidos abandonaba el acuerdo en el 2018 que Irán estaba cumpliendo. Entonces veremos la voluntad de los actores si esto realmente se pone en funcionamiento. Y brevemente le pregunto, ¿de verdad es posible revivir el acuerdo de 2015 o hay posibilidad y probabilidades de lograr un nuevo pacto? Bueno, el pacto lo que se logró antes es muy bueno, pero bueno, hoy, como estamos viendo, necesita de que no haya vetos de actores muy importantes. Quizás el actor de veto principal en este momento es los Estados Unidos, y veremos cómo evoluciona, cuánta paz quieren, y yo le diría cuánto petróleo necesita Europa Occidental para todo esto, ¿no? Que ese es un factor importante en este acuerdo con Irán, ¿no? En esta búsqueda de acuerdo. Así es. Lo que se trata en el fondo es contener la proliferación nuclear, y eso es positivo. Señor Corbacho, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. En Múnich, Alemania, unas 1.500 personas se congregaron para protestar antes de la próxima cumbre del G7, donde los jefes de Estado de las 7 economías más avanzadas del mundo se reunirán este domingo en Baviera. Los manifestantes, con carteles y pancartas, criticaron la inacción del gobierno en la protección del clima y pidieron igualdad de acceso a las vacunas. La protesta, significativamente más pequeña de lo que se esperaba, comenzó en el lugar conocido por albergar el Oktoberfest anual de Múnich.
Y cientos de noruegos marcharon en Oslo para condenar el atentado en el que 2 personas perdieron la vida y otras 21 resultaron heridas en la madrugada del sábado. Desafiando las restricciones ordenadas por las autoridades y en una muestra de solidaridad, los manifestantes aseguraron que el miedo no podrá callarlos ni acabar con la libertad en ese país. Así concluimos este informativo. Les agradecemos su sintonía. Regresamos en breve.